Bien, disciplinas espirituales. Hoy nos toca disciplinas espirituales para la piedad. Una especie de introducción de lo que vamos a estar viendo estos últimos meses del año. Muchas personas en nuestra sociedad están atrapadas por la pasión del deporte, en particular, más específicamente en nuestro país, por el fútbol. ¿Sí? Ayer a la tarde no se movió nadie en ningún lado por una cuestión del fútbol. Y todos los lunes por la mañana, el comentario obligado socialmente es por lo bien que jugó el equipo nuestro o por lo mal que jugó el equipo contrario. Y es tan grande el fanatismo que muchas personas se visten para los eventos deportivos de una forma que no se vestirían nunca en sus vidas o en otros contextos de su vida. Y llega el Mundial y la gente se pinta, se viste como si fueran los mismísimos protagonistas del deporte. Se convierten en auténticos admiradores. Y el vocablo admirador proviene de una raíz que significa fanático. Y el fanatismo con que muchas personas viven el deporte los hace idolatrar a los verdaderos protagonistas, en este caso a los futbolistas y sobre todo al futbolista destacado. Ahora, ¿qué hacen los futbolistas? ¿Qué hace que los futbolistas sean exitosos ante los ojos del público? Y bueno, cuestiones obvias, su habilidad natural, ¿sí? La buena instrucción que tuvo y el estar en un contexto, estar en un equipo que ayude a resaltar sus cualidades particulares. Pero hay otro factor fundamentalmente dejado en el olvido cuando uno está mirando el partido de fútbol propiamente dicho y que no se tiene en cuenta nunca al momento de mirar el partido, y es el aspecto de la autodisciplina. La historia de los deportistas está repleta de ejemplos de vidas que con esfuerzo superan sus deficiencias, ¿sí? Pero lo que se ve en este proceso siempre es el resultado. Las personas en los tiempos bíblicos entendían la relación entre los deportes y la autodisciplina, porque las competencias, así como pasa hoy en día, también pasaba en ese momento. Las competencias atléticas eran muy populares, ¿sí? Ni más ni menos como son hoy. Los Juegos Olímpicos y los Juegos del Istmo de Corinto eran muy, muy esperados por todos y generaban la misma pasión que generan hoy. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, muchas veces y con frecuencia se utiliza las competencias deportivas ¿para qué? Para ilustrar, para generar metáforas que nos sirvan a nosotros para la vida cristiana. Por ejemplo, Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Otro pasaje, tenemos ahí, 2 Timoteo 2:5. Pablo le dice a Timoteo, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. También Pablo le dice a Timoteo, en otro pasaje, 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, refiriéndose a su vida, he acabado la carrera, he guardado la fe. No solo lo vemos en estas cartas de Pablo, también en Hebreos, el escritor de Hebreos también relaciona la vida cristiana con una carrera de larga duración, como si fuera una maratón, ¿sí? En donde la disciplina tiene que ser rigurosa, la disciplina, se tiene que fomentar mucho la paciencia en uno para terminar esa carrera. Y también el maratón tiene mucho de estrategia. Y la estrategia es fundamental también para alcanzar el objetivo. Y fíjense lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Descarguémonos el peso, saquémonos todo. ¿Para qué? Para que podamos ser más eficientes y podamos llegar a la meta en buen estado. La comparación más clara entre el deporte y una metáfora con la vida cristiana la tiene Pablo y se los dice a la gente de Corinto. En 1 Corintios 9, 24, vamos a leer. 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto nos lleva a pensar en que como cualquier atleta que corre en busca de un objetivo, la única razón que una persona se pone a correr la carrera es ser aquel que recibe el premio, ¿verdad? Nadie que compite desea no llegar al objetivo. Por esto Pablo exhorta a los corintios diciéndole esto: corred de tal manera que lo obtengáis. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Bueno, con la autodisciplina, mediante el ejercicio de controlarnos a nosotros mismos. El versículo 25 nos dice que el que lo obtiene, fíjese lo que dice ahí, de todo se abstiene. O sea, el que consigue el objetivo, de todo se abstiene. Y en la vida cristiana, al igual que en una competencia deportiva, la victoria pertenece al que es disciplinado. Y los atletas de fama mundial invierten muchísimas horas, no gastan, sino invierten mucho tiempo en el entrenamiento. Y pueden entrenarse muchas horas todos los días por varios años, obligándose a sí mismos a dejar todo de lado, ignorando el dolor, ignorando el sufrimiento que trae el entrenamiento con el fin de alcanzar un objetivo. Si lo hacen para recibir el equivalente moderno de lo que Pablo describe ahí, una corona corruptible. Bueno, los creyentes nos ejercitamos en la disciplina de nosotros mismos para recibir una corona de justicia. Una corona que es incorruptible, que es eterna, verdaderamente importante, no como la otra, la corruptible, porque esta corona verdaderamente trasciende. Fíjense lo que dice 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Se ve medio chico. Van a tener que afinar los ojos. ¿Se lee de ahí? Es más fácil, ¿no? Definamos autodisciplina. ¿Qué es la autodisciplina? La autodisciplina se puede definir como la habilidad de regular la conducta de uno a través de principios y juicios saludables, en vez de hacerlo por impulsos, en vez de hacerlo por deseos o por las costumbres sociales. Básicamente, la autodisciplina puede resumirse en una palabra, y es obediencia.
Para ejercer la autodisciplina en las cosas espirituales es necesario evitar el mal. Y esto no hay forma de hacerlo que vivir dentro de los límites de la ley de Dios. Y la autodisciplina es necesaria y es fundamental para cualquier actividad de la vida. Las personas que son capaces de concentrarse, de enfocarse en sus metas, permanecen en sus principios, tienden a aproximarse mucho más al objetivo, ¿sí? Ya sea un objetivo académico o de cualquier otra índole. Y lo mismo se aplica para la vida espiritual. Podemos vernos a nosotros mismos como un desastre frente a lo que Dios espera de nosotros, pero nuestra vida no refleja otra cosa que nuestro entrenamiento, ¿sí? Es un fiel reflejo de nuestro entrenamiento. Y si nuestra vida es un desastre, es porque nuestro entrenamiento es un desastre, ¿sí? Ni más ni menos. La autodisciplina es importante desde una perspectiva humana para intentar lograr los objetivos. Ahora, la disciplina es indispensable en la vida cristiana para alcanzar los estándares de Dios, para alcanzar lo que Dios espera de nosotros. Y esto implica dos cosas. La primera, una idea correcta con respecto a las verdades bíblicas. Tenemos que entender lo que dice la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia. En segundo, un compromiso a obedecer la Biblia. Una vez que entendemos lo que dice la Biblia, lo que espera Dios de nosotros, cumplirlo y hacerlo. Obedecerle a esa verdad. Ahora somos llamados a ser como Cristos, ¿sí? Seguir su ejemplo. Y cuando Cristo venga por nosotros, Dios nos va a transformar a su semejanza. Mientras tanto, que eso no sucede y transitamos por este mundo, Él quiere que crezcamos en su semejanza, buscando andar en santidad. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay un celular sonando. Pensé que era una alarma. Bien. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, es decir, sin la semejanza de Cristo, nadie verá al Señor. Sin importar cuántas veces hayamos ido a la iglesia o cuántas actividades en nombre de Dios hayamos hecho. No somos nosotros los que estamos habilitados para ver al Señor, sino es el mismo Señor el que nos habilita a verlo a Él. Y no las cosas que hacemos. Nosotros no podemos, con nada que hagamos, impresionar a Dios y ganar la entrada al cielo. En cambio, podemos presentarnos ante Dios únicamente por medio de Jesucristo. Solo Él vivió una vida lo suficientemente buena para ser aceptado por Dios y ser digno de una santidad y de su presencia. En consecuencia, todos los que se acercan a Dios confiados en que la persona y la obra de Jesús arreglan su situación a Dios, empiezan a tener en su vida al Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La presencia del Espíritu Santo hace que todos aquellos en los que mora el Espíritu Santo tengan nuevos deseos, ¿sí? Nuevos deseos, deseos santos que antes no tenían. Tengan el deseo de agradar a Dios, que antes no tenían. Y cuando el Espíritu Santo vive dentro de alguien, esa persona comienza a valorar y a buscar la santidad. De esa manera, como antes leímos en Hebreos 12:14, que lo tienen ahí en el apunte, de seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, el que no se esfuerce
por la santidad no verá al Señor. Y la razón por la que esa persona no verá al Señor en la eternidad es porque no conoce al Señor, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque es imposible tener al Espíritu Santo adentro nuestro y no ser impulsados por Él para buscar la santidad. Y como consecuencia natural, el que conoce al Señor recibe el Espíritu Santo. Y todo aquel que tiene el Espíritu Santo obrando en su vida, ineludiblemente se ve impulsado a buscar la santidad. Ahora, ¿cómo debo dedicarme a la santidad? ¿Cómo puedo ser más semejante a Jesucristo? Bueno, el texto que van a terminar sabiendo de memoria durante todos estos meses es este. 1 Timoteo 4, vamos a buscar en la Biblia porque vamos a leer 1 Timoteo 4, 7 4, 7 y 8. Dice así. Desechad, qué letra chiquita. Desechad las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. En la Biblia de las Américas lo traduce así como lo tienen en pantalla. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Nuestra meta, nuestro objetivo, está planteado, así como el atleta que sabe lo que quiere y va en busca de ese objetivo, ¿sí? Y en la búsqueda de ese objetivo se esfuerza, se sacrifica, modifica su vida para lograrlo. Bueno, este es nuestro objetivo. Este es nuestro propósito, esta es nuestra meta. Nuestra meta es la piedad. ¿Y cómo se puede perseguir ese propósito? Bueno, de acuerdo con este versículo, con disciplina. Este término viene de gumazo o algo así se dice, de la que se deriva la palabra gimnasio, palabra conocida y odiada por cada uno de nosotros. Significa entrenar o practicar. ¿Sí? La palabra habla de entrenamiento riguroso, de un entrenamiento extenuante, de mucho sacrificio. Así como experimenta un profesional del deporte, un deportista. Bueno, en esa época cada ciudad griega tenía un gimnasio. Y Éfeso no era la excepción, ¿sí? Los jóvenes entre 16 y 18 años se dedicaban habitualmente mucho de su tiempo al entrenamiento físico. Y esto era esencial, ya que la vida en esos días implicaba mucha actividad física. Había mucho énfasis en el entrenamiento físico y en la gloria que proponían ganar los juegos. Pablo toma este fenómeno cultural y lo aplica en el mundo espiritual, ¿sí? Como la cultura griega hacía énfasis en el entrenamiento dedicado al cuerpo, bueno, Pablo exhortó a Timoteo a que se ejercitara para la piedad. Y el tiempo presente del verbo indica que debía ser algo que Timoteo buscara constantemente, ¿sí? Timoteo debía entrenar a su hombre interior. ¿Para qué? Para la piedad. Ahora ustedes se preguntarán, ya lo hemos visto, pero por ahí se olvidaron, ¿qué es la piedad? Bueno, John MacArthur dice: la piedad es una actitud y respuesta correcta hacia el verdadero creador, Dios. Una preocupación del corazón con verdades sagradas y santas es respeto
por lo que Dios merece y es, por consiguiente, la más alta de todas las virtudes. Otra definición para este concepto es mirar al Dios único y buscar la vida apropiada para Él. Podemos ver que en este concepto de piedad destacan dos elementos fundamentales. El primero, una actitud correcta hacia Dios. Tenemos que tener una actitud correcta hacia Dios. En segundo lugar, una conducta correcta y adecuada al efecto. Una actitud y una conducta. Esto nos habla de una tremenda devoción, una entrega completa. Y esta actitud tiene como resultado un modo correcto de acción. Nuestras acciones van a estar de acuerdo a lo que y motivado por Dios. Vamos a leer 2 Pedro. Busquen ese versículo. 2 Pedro 1, a partir del versículo 3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por un divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque sin estas cosas están en vosotros, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La piedad es la meta, como veníamos diciendo. Ahora, ¿cómo se transita esta carrera para llegar a la piedad? Y así lograr la propuesta, que es llegar a la madurez espiritual mediante, no hay otro camino que no sea mediante las disciplinas espirituales. Lo cual nos lleva de nuevo a la misma pregunta. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Un muchacho que seguramente citemos mucho durante estos meses, Donald Whitney, dice: las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen en el Evangelio de Jesucristo. Son los hábitos de devoción y cristianismo experimental que el pueblo de Dios ha practicado desde los tiempos bíblicos. Ahora, Whitney también dice que las disciplinas espirituales pueden ser de dos formas. Pueden ser personales como también interpersonales. Por ejemplo, los cristianos, todos estamos de acuerdo, deben leer la Biblia y estudiar la palabra de Dios a solas, es verdad, en su casa. Bueno, estas son disciplinas espirituales personales. Pero también el cristiano debe escuchar la lectura de la Biblia y el estudio de la Biblia en la iglesia. Bueno, estas son disciplinas espirituales interpersonales. ¿Sí? Los cristianos tienen que adorar en privado, en su casa, en el día a día, pero también tienen que adorar en congregación, en la iglesia. ¿Sí? Esto es una práctica de disciplina espiritual interpersonal. También se nos dice que congregacionalmente tenemos que participar de la Cena del Señor, el cual requiere la presencia de varias personas, y esto también es interpersonal. Por tanto, las disciplinas personales, como las disciplinas interpersonales, son instrumentos de bendición para aquellos que quieren seguir a Jesús y son parte del crecimiento de la vida.
Veamos el ejemplo de Jesús, las disciplinas espirituales y el ejemplo de Jesús. El Señor Jesús es el modelo de la disciplina para el propósito de una vida piadosa. Y podemos ver el ejemplo de Jesús y vemos que en su persona Él practicó las dos, las personales y las interpersonales. Por ejemplo, vemos que muchas veces Jesús se aparta de todos, se va a un lugar reservado, a solas, para orar, ¿sí? Y esto es una disciplina interpersonal. Por ejemplo, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, haciendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, no había personas, y allí oraba. Pero también vemos ejemplos de Jesús donde practica disciplinas espirituales interpersonales. Por ejemplo, Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Tenía el hábito de ir y reunirse con otras personas a estudiar la palabra de Dios. Esto es una disciplina espiritual interpersonal. La semejanza de Cristo requiere en nosotros la búsqueda de Dios a través de ambas, ¿sí? Tanto las personales como las interpersonales. Nadie puede llegar a la madurez espiritual y no congregarse, como tampoco en el otro extremo se puede llegar a la madurez espiritual siendo, por ejemplo, siendo regular y no teniendo una vida privada de oración o de estudio particular, ¿sí? O de meditación, o simplemente tener tiempo de calidad con Dios, ¿sí? Las prácticas personales son tan importantes como las interpersonales para poder crecer y tener una vida de madurez espiritual y tener una vida piadosa. Pero volvemos. Disciplinas espirituales, ¿qué son? Bueno, las disciplinas espirituales son actividades y no son actitudes. Las disciplinas son prácticas, no son atributos de carácter, no son manifestaciones de la gracia, tampoco son frutos del Espíritu, sino que las disciplinas son cosas que nosotros hacemos, como leer, como meditar, como orar, como adorar, como servir, como aprender. Y el objetivo de practicar una disciplina en particular no tiene que ver con hacer, sino con cómo ser. Es decir, ser como Jesús. Y hay prácticas específicas que debemos hacer y algunas veces que cultivan en general otras cosas. El ser como Jesús todo el tiempo, por ejemplo, se va a ver en nuestra vida gozo, ¿sí? Y estrictamente hablando, el gozo no es una disciplina espiritual, porque es algo que uno siente, no es algo que uno hace, ¿sí? El gozo es producto de tener una vida alineada con Dios, y el gozo es producto de una disciplina, la consecuencia de una disciplina, y no una disciplina en sí mismo. Ahora, ¿qué son las disciplinas espirituales? Bueno, tampoco ninguna disciplina en sí misma es una disciplina espiritual. Por ejemplo, salir a caminar es una disciplina espiritual. Bueno, por más que me haga bien, ¿sí?, a mí mismo, en sí misma no es una disciplina espiritual. De hecho, hoy a la mañana tenía mucha necesidad de caminar. Eran como las 7 de la mañana y me estaba quedando dormido. Dijo, si no salgo a caminar, me duermo. Agarré las cosas, 7:15 por ahí, y digo, bueno, voy a la plaza con todas las personas mayores. Llego a la plaza y no había ni siquiera personas mayores. Las personas mayores estaban durmiendo. Se ve a esa hora. Y dimos un par de vueltas y volvimos, ¿sí? Ahora, ¿eso lo puedo considerar como una disciplina espiritual? Por más que haya servido para mi cabeza, no.
¿sí? ¿Por qué? Porque las disciplinas espirituales son aquellas que Dios ha revelado en la Biblia, en las Escrituras. Por lo tanto, también podemos decir que las disciplinas espirituales son prácticas derivadas del Evangelio y no divorciadas del Evangelio. Cuando la disciplina espiritual se practica bien, nos acerca más profundamente a Dios y a su gloria, y nunca una disciplina espiritual nos aleja de Dios, sino todo lo contrario. Ahora, las disciplinas también son medios, no son fines. Es decir, el propósito de practicar las disciplinas es la piedad, y la piedad es intimidad con Cristo, conformidad con Dios, hacerse a la forma de Dios. Y una conformidad que tanto interna como externa, una conformidad creciente al corazón de Cristo y a la vida de Cristo. Y si nuestras vidas no persiguen este propósito, el cumplimiento de las disciplinas espirituales es inútil y no es más que una falsa versión de la piedad. Las disciplinas espirituales son aquellas actividades personales e interpersonales dadas por Dios en la Biblia como los medios suficientes para que los creyentes en Jesucristo tengan las herramientas que deben utilizar en la búsqueda de la piedad. Con la influencia del Espíritu Santo, tener una vida impulsada hacia las cosas de Dios, es decir, intimidad con Dios y una conformidad a su imagen. No existe hombre, no existe persona en esta carrera que llegue a la madurez espiritual y que no haya sido disciplinado. La piedad se logra por medio de la disciplina. La madurez espiritual se logra por medio de la disciplina. No es una cuestión de habilidad, no es una cuestión de destreza personal, sino que es disciplina. Es verdad que Dios puede utilizar a otras personas para enseñarnos a nosotros, ¿sí? E influenciarnos a nosotros y corregirnos. Dios también puede utilizar circunstancias en nuestra vida para que nosotros reflexionemos, para que entendamos cómo debemos vivir. Pero estas cuestiones son cuestiones externas a nosotros y son utilizadas por Dios para enseñarnos. En cambio, en las disciplinas espirituales donde Dios actúa, en la persona actúa de una forma de adentro hacia afuera. ¿Sí? Dios puede utilizar un agente externo, como ser una persona, una circunstancia, para hablarnos y para que nosotros podamos entender lo que Él quiere de nosotros. Ahora, las disciplinas espirituales nos ayudan a cambiar desde adentro hacia afuera. Y Dios transforma y da crecimiento por medio de las sanas y necesarias prácticas que nos llevan siempre hacia Dios. Y con el tiempo, ser más parecidos a la semejanza de Cristo, a su imagen. Un entrenador deportivo definió su trabajo como hacer que los hombres hagan lo que no quieren hacer para poder lograr lo que siempre quisieron ser. Y casi de la misma manera los cristianos están llamados a obligarse a sí mismos por el poder del Espíritu a hacer lo que naturalmente no harían, ¿sí? Practicar las disciplinas espirituales. ¿Para qué? Para experimentar aquello que el Espíritu les hace desear. El Espíritu me hace desear ser como Cristo, ¿sí? Estar con Él y ser como Él y seguir su ejemplo. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Claramente esto es una orden de Dios, no simplemente una sugerencia. Porque
dice ahí 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La disciplina requiere mucho dominio propio, requiere constancia. Dios participa de nuestra vida si le dejamos a Dios. Es el que da la capacidad del dominio propio en nosotros. Y muchas personas a lo largo de la vida se perfeccionan y se autodisciplinan mucho para sobresalir en su profesión, en su trabajo, en su estudio. Pero vemos que muchas personas se disciplinan muy poco para la piedad. Hay personas que se comprometen con un plan de estudio muy largo, ¿sí? y que es intensivo para obtener un objetivo, un título, sabiendo que esto requiere muchísimo sacrificio, ¿sí? Pero muchas de esas mismas personas renuncian rápidamente a las disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que no es fácil, ¿sí? Llegar a ser como el ejemplo que tenemos, el ejemplo de Jesús, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación. Ahora, en un sentido podríamos llamar la disciplina el precio que debemos pagar por la libertad. ¿Cómo es esto? ¿La disciplina trae libertad? ¿Qué es la libertad que da piedad? ¿Me puedes dar un ejemplo? Sí, te doy un ejemplo. Ahí lo tenés. Rubén, que no es el libertario número 1, por eso está ahí, no es eso. Rubén es un guitarrista y tiene una gran facilidad para sacar una canción. Vos le podés dar una guitarra, le das una melodía y en 1 minuto y medio, y si se siente mal, 2 minutos, tiene la capacidad de sacar esa melodía. ¿Siempre fue así, Rubén? No. Lo conocemos de cuando era chiquito y eso no pasaba tan seguido, ¿sí? Muchas personas dedican mucho tiempo a aprender a tocar un instrumento, sabiendo que es necesario invertir, ¿qué? Un montón de horas en practicar y adquirir la destreza necesaria. Pero un guitarrista virtuoso como Rubén, ¿sí?, es libre de tocar una melodía mientras que yo no puedo hacer eso. Otro que no dedicó esa cantidad de horas no puede hacer eso. Su dedicación, su esfuerzo, sus horas invertidas en aprender a tocar ese instrumento, ahora le da libertad de usar ese instrumento cuando quiera, como quiera y en la medida que lo desee. Quienes tienen libertad, ¿sí?, quien aprende mucho de la Biblia, quien memoriza muchos versículos de la Biblia, tiene la libertad de aplicar esos versículos de la Biblia, ese conocimiento de la Biblia en el momento justo, en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque invirtió muchísimo tiempo en aprenderlos y en memorizarlos. Así como Rubén invirtió mucho tiempo en la música y hoy es libre de poder usar la música para lo que quiera. La libertad de que da la piedad es la libertad de hacer lo que Dios nos llama a hacer a través de las Escrituras. El fin es que el cristiano disfrute de Dios y de las cosas de Dios en todo su esplendor, y esto se logra mediante las disciplinas espirituales. Para terminar, cualquier disciplina sin rumbo, desde tocar un instrumento hasta memorizar la Biblia, es un trabajo pesado, ¿sí? Pero las disciplinas espirituales nunca son un trabajo pesado, siempre y cuando las practiquemos teniendo en mente la meta de la piedad.
La intimidad con Cristo, la obediencia hacia Dios. Tenemos el ejemplo de Jesús. Y en cada una de los domingos que siguen, y que veamos cada una de estas disciplinas espirituales, ¿sí? Vamos a ver en todas ellas qué es lo que hizo Jesús frente a esta disciplina y cómo se comportó. La intimidad con Cristo y la obediencia hacia Dios se logran imitando a Jesús. Y Jesús fue el hombre más disciplinado que existió en el mundo. Y concentrándonos en su persona, concentrándonos en su obra, en lo que hizo en cada una de estas disciplinas que vamos a estudiar, y que por medio de esta disciplina Dios nos ayude y nos intervenga en nuestra vida. ¿Para qué? Para alcanzar una imagen de Cristo. Y que esa imagen y que ese estudio de las disciplinas puedan traer a nuestra vida gozo, libertad y una verdadera felicidad hacia adentro. Así que están invitados a ir estos domingos siguientes, a ir desasnando cada una de estas disciplinas espirituales. Terminamos orando. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos acercarnos a tu palabra y nos damos cuenta de que tenemos que invertir mucho más de nuestra vida en aprender, en pasar tiempo con vos, en contemplarte de cerca, Señor. Y te pedimos que nos ayudes en nuestra vida a ser más disciplinados, a ser más constantes, a limitarnos a lo verdaderamente importante, Señor. Te pedimos que tú estés obrando en nuestras vidas. Danos las ocasiones, el momento para acercarnos a tu palabra y acercarnos a tu persona. Dejamos esto en tus manos, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.